Con el ingeniero Juan Suito Larrea. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Leili. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, agradeciendo la invitación, ¿no?, al Instituto Académico de Gestión Pública, ¿no? Y acá para hablar un tema sumamente importante, sobre todo, que son las asociaciones público-privadas, que vuelven a tomar mucho fuerza a raíz, obviamente, de la necesidad que se nos viene por la recesión que se va a venir por el COVID, ¿no? Entonces, para hablar de APPs, primero quiero repasar un punto. Regresemos un poco a las raíces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he observado ahora? Aquellos que no han vivido todo el proceso de cómo se fue desarrollando esto, solo ven los frutos, y como las APPs han dado muchísimos frutos, ¿no? Tenemos el árbol se rellenó de frutos, como que la gente cree que es natural que esté lleno de frutos, y no que ha habido un trabajo muy intenso para que ese árbol, ¿no?, llamado APPs, y en general yo hablaría de la inversión privada, ¿no?, de esos frutos. El terreno, cuando esto nació, no era fértil, era un terreno muy árido. Quería sembrar y no podía sembrar nada. ¿Por qué? Porque nadie nos quería. No nos querían, ¿por qué? Porque no teníamos palabra. No teníamos palabra, no cumplíamos nuestros compromisos, la gente no quería saber de nosotros, los inversionistas no querían venir. Entonces, desarrollar esto costó mucho. Costó mucho, pero se logró. Se logró. Hoy en día, vemos los frutos y creemos que es mágico y nos olvidamos de las raíces. A esas raíces no las estamos regando. Hoy en día, por el lado del Estado, vemos, por ejemplo, que gracias a las APP se ha logrado muchísimos montos, tanto como inversión como retribuciones o montos de transacción. Es decir, el Estado se ahorró muchísima plata no invirtiendo plata que no era necesario que la ponga el Estado. Tiene muchos ahorros, tiene muchos beneficios, los usuarios tienen una mejor calidad de servicio, tienen unos niveles de satisfacción mucho más altos de lo que tenían, obviamente, antes de las APPs, y sobre todo tienen una mayor cobertura, que eso es importantísimo, ¿no? No hay nada peor que un servicio público que no se tenga, ¿no? Entonces vemos los frutos, pero no vemos el árbol. Y nos olvidamos de regar ese árbol. Lo que no nos estamos dando cuenta es que ese árbol se está secando. No hemos regado ese árbol. Es más, hemos visto por ahí una que otra frutita que estaba podrida, y lo que hemos hecho es agarrar a palazos al árbol, ¿no? Entonces tenemos que regresar a lo que es la APP. Nos hemos olvidado de la esencia de lo que es APP. Y cuando hablo de la esencia de lo que es APP, estoy hablando de la definición misma. Una APP es una asociación. Y cuando hablamos de una asociación, es una unión, es un matrimonio entre dos, entre el público y el privado, ¿no? Tienen que casarse, es un matrimonio. ¿Para qué? Para beneficiar a un tercero, que es el usuario, a través de un mejor servicio público o a través de una mejor infraestructura pública. Para que un matrimonio funcione tiene que haber amor de arranque, ¿no? Sin embargo, nos hemos olvidado de eso. Hoy en día, ¿no?, si vemos las APPs, ¿no?, obviamente no va a pedir amor, ¿no? Más que parece ser un matrimonio muy amoroso, parece la guerra de los roses. Y a diferencia de la guerra de los roses, ¿no?, donde se pelean después del matrimonio, en este caso nos estamos peleando desde antes del matrimonio. O sea, ya comenzamos odiándonos. El público cree que el inversionista es un sinvergüenza, el inversionista cree que el público pues le quiere sacar la plata, pero a como dé el lugar, no, sin ton ni son, el regulador se pelea con los dos, entonces todos nos peleamos. Entonces eso es mal, no es el concepto. Yo me estoy asociando, tú eres mi partner, tú eres mi yunta, tú eres mi amigo. ¿Para qué? Para lograr un objetivo común. Para que esto funcione, tenemos que cambiar desde la mentalidad, tenemos que unirnos, público como el privado, y hoy en día es más necesario que nunca, porque si no, no vamos a salir de esta recesión que se nos viene. Para que esto funcione tiene que haber mucho diálogo. Si no conversan entre las dos partes, es imposible que esto funcione. Cualquier de estos tres engranajes que no funcione, no va a funcionar nada de lo que diga de en adelante. Hoy en día los diálogos son mal vistos, ¿no?, a raíz de los casos de corrupción, ¿no? Entonces, es más, de hecho, lo primero que te preguntan a veces cuando vas a Fiscalía: oye, ¿usted conoce a esta? Claro, pues si me reunía, obviamente que me reunía. O eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso se tiene que retomar, tiene que haber diálogo. Y muy por sobre todo, tiene que haber compromiso de las partes. Yo me uní
¿Por qué? Consideré que tú público eres bueno en esto y yo privado soy bueno en esto. Entonces, cada una de las dos partes tiene que hacer aquello por lo cual se comprometió. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto lo voy a explicar después de bien Pierre, son las expropiaciones. Entonces, yo me comprometí como privado a hacer una buena obra, ¿no? Una buena ingeniería, una buena obra. Pero para hacer la obra necesito el terreno. Y el Estado se comprometió en dar los terrenos, pero no los cumple. Entonces, si una de las dos partes, como en este caso ha sido el Estado, que normalmente, lamentablemente es el Estado, no cumple, esto no va a funcionar. Entonces, tiene que funcionar estas tres ruedas del engranaje siempre, siempre. Esto lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado. Estamos considerando como que esto debe ser una pelea entre el público y el privado. Es todo lo contrario. Debe haber mucha unión entre el público y el privado. ¿Para qué queremos esto? Yo vi hace poco, bueno, la semana pasada, la ministra de Economía, en una entrevista, dio una frase que a mí me fascinó, me encantó realmente, y nos dijo, el Perú no puede, escuchémoslo bien, estar entre los primeros en macroeconomía y en los últimos en calidad de servicios públicos. Me parece una verdad absoluta, la aplaudo. Y me da muchísima esperanza a que si sigue con esta mentalidad, las cosas pueden mejorar. No podemos ver solo el tema macroeconomía. O sea, el MEF ha hecho maravillosos logros a nivel macroeconómico, hay que decirlo. Muy bueno. Pero a nivel de servicios públicos, las cosas se han plantado. Entonces tenemos que corregir. Para corregir esto, las APPs han sido extraordinarias. Nos han dado una muy buena calidad de servicios públicos. Vamos a poner un par de ejemplitos. Esto es como sin HD y con HD, ¿no? Cuando no había APPs, el puerto del Callao, ¿no? Inicialmente, más, ni siquiera tenía grúas. No había ni siquiera grúas, de verdad, ¿no? El servicio, ¿no? Era muy malo, muy, muy malo. De hecho, venían los barcos llenos de mercadería, estaban esperando entrar al puerto y le dicen, por si acaso me olvidé de avisarte que hemos programado un mantenimiento que está programado un año antes, por si acaso, al muelle, entonces tienes que esperarte 3 días con tu mercadería afuera, en RA. Entonces, un servicio no malo, paupérrimo, realmente muy, 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 muy malo y carísimo. Entre costos y sobrecostos, hubo un estudio que se hizo antes de la licitación del Muelle Sur del Callao, calcular más o menos 1.200 a 1.300 dólares por TEU por contenedor de 20 pies. Hoy en día tenemos una tarifa integrada de 90 dólares, bueno, más los otros costos más o menos 200, 300. O sea, tiene un ahorro más o menos del 70%, 60, 70% con respecto a lo que de antes. O sea, tienes un mucho mejor servicio, ¿no? Un excelente servicio. Tienes un buen puerto, tienes una mejor tarifa, entonces tienes todo mejor. ¿Cuánto puso el Estado? Nada, ni siquiera tuvo que poner un solo centavo. Entonces, fíjense todas las mejoras que se ha podido lograr gracias a una APP, ¿no? Este es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Este es el caso en Sedapal. En Sedapal, antes que haya APPs, ¿cuánto de las aguas residuales se trataba? Solo 9.2%. 9.2%. Es decir, más del 90%, casi el 91%, iba directo al mar, contaminándonos directamente a todos y cada uno de nosotros, disminuyendo nuestra calidad de vida, reduciendo nuestras defensas inmunológicas que tanta necesidad tenemos hoy en día por el COVID, ¿no? Y esto era la realidad, esto está estudiado. Vinieron dos iniciativas privadas, primero Taboada, después La Chira, y cuánto se está hoy en día tratando, el 92.2%. Es decir, hemos pasado del 9 al 92%. O sea, hemos mejorado nuestra calidad de vida enormemente, enorme. Bien. Para tomar decisiones tenemos que tener datos, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro balance scorecard, ¿no?
Vamos a hacer nuestro balance scorecard, ¿no? Así como se tiene el balance scorecard para el COVID, vamos a hacerlo no para el COVID-19, sino para las APPs al 2019. En realidad lo tengo desde el 2020. Veamos qué tenemos. Por un lado, tenemos que se han logrado entre montos de inversión y transacción a nivel solo nacional, es decir, estos son los procesos que han trabajado solo por inversión, no incluye los de los gobiernos regionales ni locales, ¿no? Ni los que se han trabajado directamente, ¿no? Como salud, que ha hecho muy importantes APPs o la Municipalidad de Lima, ¿no? Se han logrado 69.766 millones de dólares, ¿no? Tanto entre inversión y transacción, tanto en APPs como en proyectos en activo, ¿no? De estos, bueno, 48.000 son proyectos activos, 21.500 APPs. Ha abarcado casi todos los sectores, ¿no? De hecho, el espectro es bastante amplio, porque, no tanto a nivel transporte, dentro del transporte tenemos ferrovías, tenemos metros, tenemos ferrocarriles, tenemos carreteras, tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos hidrovías, tenemos minería, tenemos electricidad, líneas de transmisión, tenemos telecom, tenemos hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver qué tan bueno o malo es este monto, porque ese 70.000 millones, ¿no? 70 billones de dólares puede parecer mucho, puede parecer poco, ¿no? En realidad es bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? Si vemos el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad realizado el año pasado por el MEF, ¿no? El déficit de infraestructura es de más o menos 360.000, 110, 120 millones, 120.000 millones de dólares. Entonces, fíjense cuánto más, o sea, casi el 60 o 70% más sería ese déficit si no se hubiera tenido a las APPs. Entonces, han apoyado enormemente a cerrar estas brechas de infraestructura y debería seguir haciéndose. O sea, ya demostró ser muy bueno. Se han hecho no pocos procesos, se han hecho bastantes procesos, 444 procesos a nivel solo por inversión, como le digo. Ahora, de esos 444 procesos, en realidad son 443 porque uno fue excluido, ¿no? Pero bueno, si vemos, bueno, al comienzo eran muchos procesos, ¿por qué? Porque eran privatizaciones principalmente, ¿no? Después obviamente fue bajando, pero en los últimos años vemos que comenzó a caer la cantidad de procesos. Vamos a ver como punto de inversión cómo ha ido evolucionando. Entonces, esto es lo que estoy haciendo normalmente con un balance, ¿no? Vamos analizando la data que me da. Y vemos el crecimiento que han tenido tanto APPs como en activos. El crecimiento que se ha tenido es exponencial. Al comienzo, como les decía, la gente no quería venir al país. No quería venir al país. ¿Por qué? Porque no dábamos las condiciones para, obviamente, atraer la inversión. Pasó el tiempo, logramos revertir esa situación. Hoy en día los inversionistas han venido y ha ido creciendo y es profesamente cortado un ratito nomás la curva en el 2014. Fíjense cómo ha evolucionado esa curva, así como vemos a diario la curva del coronavirus, igualito, veamos esta curva. Esta la deberíamos ver casi a diario. Fíjense cómo ha ido evolucionando. Si uno regresa al año 2014, ¿no? Uno ve un crecimiento absolutamente exponencial, y si uno dice, y no solo eso, ya se vio, todas las bondades que tiene, ¿no? Que tiene el sistema. Ya vimos, o sea, vimos cuánto se logró desarrollar el país gracias a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas de crecimiento que comenzamos a tener, ¿no? Del PBI, gracias a la inversión principalmente, ¿no? Entre otros temas, obviamente no es lo único, ¿no? Ya estamos en el orden de 6%. La gente en general comenzó a creer, ya ahora sí creía en lo que eran las inversiones, ¿no? De hecho, se lograron casi 62.000 millones de dólares hasta esa época, entonces muy fuerte el crecimiento.
Si uno analiza qué podía esperar los siguientes años, obviamente la curva exponencial era maravillosa. Uno decía, esto no va a bajar, ya todo el mundo cree en las APPs, todo el mundo cree en la inversión privada. Y hemos demostrado que acá sí hay chorreo. ¿Por qué? Porque la pobreza se ha reducido a la tercera parte. O sea, todo está yendo bien. Pero sin embargo, si vemos los últimos años, la curva se aplanó. Se aplanó y se aplanó bastante. No ha seguido esa tendencia que tenía. Y si queremos detallar un poco dónde se ha aplanado, en la parte de proyectos en activo, que es la curva naranja, o la parte de APPs, que es la curva azul, vemos que ese aplanamiento se ha dado en las APPs. Las APPs como que se han paralizado después del 2014. Si vemos 2014 tenemos 20.993 millones. 2015 lo mismo, es decir, cero APPs en el 2015. 2016 lo mismo, cero APPs en el 2015, 2016, cero. 2017 subió a 2.088, es decir, 90 y tantos millones, que fue la iniciativa estatal de la hidrovía, no muy chiquita, o sea, menos de 100 millones. 2017, 2018 subió 250 millones más o menos, 260 creo que era, que fue un solo proyecto, que fue la iniciativa privada autofinanciada, es decir, con su propia plata del privado, no necesitaba nada del Estado, del puerto de Salaberry. El 2018 fueron solo 240 millones, un solo proyecto, fue la iniciativa privada cofinanciada de la Petar de Titicaca. 2020, cero nuevamente. Es decir, fíjense lo que ha pasado en los últimos años. 2015, 2016, cero, 2020, cero. 3 de ellos, cero. Bueno, uno todavía no completo. De los otros 3, un solo proyecto por año. Uno de menos de 100 millones, que no es nada, y 2 del orden de 200 y pico millones. O sea, esto se ha plantado, ¿no? Entonces, si queremos ver, si queremos reactivar, en realidad no podemos hablar mucho de reactivación, porque no estaban activadas. No estaban activadas, ¿no? No podemos aplicar una receta para el coronavirus, para la APP. ¿Por qué? Porque el mal ya lo tenía desde antes. El efecto ya estaba desde antes. Bien, vamos a ir detallando un poquito. Vamos a comparar estos últimos años nomás. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde está lo que ha cambiado, ¿no? Claramente el punto de inflexión está en el año 2015, ¿no? Entonces veamos cómo eran los 5 años previos y cómo eran estos últimos 5 años para ver qué tanto ha variado. Si lo vemos como montos de inversión, ¿no? Solo APPs, ¿no? Solo APPs. En los 5 años previos, es decir, entre el 2010 y el 2014 inclusive, se adjudicaron procesos a nivel de proinversión por 14.430 millones de dólares. En los últimos 5 años, esto ha bajado a solo 586 millones de dólares. Fíjense, acá tenemos un indicador que es crítico. Acá me dice, algo no está bien y tenemos que verlo, no podemos taparnos los ojos. No está bien. Antes se hacía 24.6 veces lo que se hace ahora. 24.6 veces. Es un montón. Son 2.460%. Algo está mal. Ahora, algunos me pueden decir, y con mucha razón, oye, pero no es justo porque en ese periodo hubo muchos proyectos grandes como la línea 2 del metro o gasoducto mismo. Es cierto. No lo midamos ahí. Vamos al otro extremo. Vamos solo como número de procesos, como por número de procesos se puede evaluar. Ok. En los 5 años previos al 2015 se sacaron 27 procesos. En los 5 años posteriores, solo 3. 3 APPs en 5 años. Menos de una por año. Entonces, ¿cómo ha caído la eficiencia? Antes se hacía 9 veces más, el 900% de lo que se hace hoy. Entonces, obviamente, los indicadores son bastante críticos. No es poquito. O sea, uno puede esperar una diferencia de 5, 10, pero 900, 2.300, no. Tenemos que ser claros. No está yendo bien. Los indicadores son indiscutibles.
totalmente indiscutibles. No nos está yendo bien. Ahora, esto ha afectado también a los proyectos en activos, donde no requieren nada del Estado, porque justamente para hacer proyectos en activos el Estado no le pone ni plata, ni garantías, ni nada, o garantías remínimas, ¿no? Del 2010 y el 2014, ¿no?, se adjudicaron 12.050 más o menos millones de dólares en proyectos en activos. En los últimos 5 años, solo 7.322. Es decir, antes se hacía 1.7 veces, el 70% más de lo que se está haciendo ahora. O sea, ahora, claro, la afectación parece chica con respecto a las APP, pero sigue siendo gigantesca. 70% más es muchísimo. Bueno, no lo veamos como monto, veámoslo como cantidad de procesos. Antes se hacían 43 procesos en los 5 años previos. En los últimos 5 años esto ha bajado a 24 procesos en ese equipo, ¿no? Es decir, antes se hacía el 80%, 1.8 veces, ¿no? Entonces, indicador que agarremos es indicador que esté mal. No está yendo bien y tenemos que hacer cambios ya. Pero ese cambio no es de ahorita, del año 2020. Es un cambio que viene en realidad desde 2015. Los datos son, o sea, totalmente contundentes. Ya si lo vemos a nivel total, ¿no? Antes se sacaban ya entre APPs y proyectos en activo 26.500, ahora solo 7.900, es decir, antes se hacía 3.4 veces más, como gran promedio de ambos, y si lo vemos como procesos, antes sacábamos 70, ahora esto ha bajado solo a 27, es decir, solo tenemos, antes se hacía 2.6%, 2.6 veces más, o sea, 160% adicional, ¿no? Entonces, nuestros indicadores son clarísimos, clarísimos. Algo está fallando. Entonces, yo no puedo pensar en aplicarle una vacuna a las APP por el COVID. ¿Por qué? Porque no ha estado funcionando. Entonces, voy a aplicar una vacuna que me cure todos los males previos. Entonces, en lugar de aplicar solo una vacuna, lo que tengo que aplicar es la vacuna triple viral. Es decir, tiene que afectar 3 procesos. Para entender esto, analicemos un poco cómo ha ido evolucionando las APPs. Recordemos un poco cómo iba el crecimiento, ¿no?, a nivel de inversiones, ¿no? Esto nace en el 91, obviamente, principalmente como privatizaciones, porque al inicio era solo eso, ¿no?, con varios decretos legislativos, ¿no?, que en el 96, ¿no?, lo que se hizo, como ya habían muchos decretos legislativos, se hizo tuvo un texto único ordenado, ¿no?, el famoso DS 059, 96-PCM, esto es muy importante. Quien lideraba los procesos era Proinversión. Proinversión era un organismo autónomo, totalmente autónomo, pero como todo organismo autónomo tenía que estar adscrito a un sector. ¿Y a qué sector estuvo adscrito? A PCM, no al MEF, ¿eh? Estuvo adscrito a PCM. Y eso era bueno, ¿por qué? Porque justamente, como ahí se tenía que concentrar probablemente varias posiciones, ¿no? Por ejemplo, el MEF, ¿no?, normalmente no quiere asumir ni costos ni riesgos, ¿no? Entonces, los reguladores, ¿no?, no quieren que las tarifas sean... Entonces, al final, como hay tantas posiciones, alguien tiene que arbitrar entre ellos, ¿no? El árbitro natural siempre ha sido PCM, pero Proinversión era totalmente independiente, ¿no? Bien. Con ese tubo, el tubo de concesiones, vivimos hasta el 2008, es decir, 17 años sin cambios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a dar imagen de credibilidad. Había estabilidad jurídica en nuestro país. Entonces los inversionistas cada vez iban creyendo más. Éramos un país predecible, que es lo que quiere realmente el inversionista, ¿no? Posteriormente, ¿no? Bueno, y todo este marco, ¿no?, y todo ese trabajo de promoción que se hizo y de estructuraciones que se hizo, ojo, o sea, Proinversión en esa época era considerada la mejor agencia de promoción del mundo, ¿eh? No era poca cosa.
los modelos peruanos de APPs eran envidiados, eran modelos a nivel mundial. A nosotros nos han llamado de todo el mundo para que les expliquemos qué hemos hecho. O sea, eran modelos realmente buenos y eso nos hizo muy sólidos y por eso que tenemos los resultados que teníamos, ¿no? Hasta el 2014. Y en el 2015 ya hubo un cambio. Fíjense que habíamos tenido 24 años sin cambio. Eso es estabilidad jurídica. Eso es que el inversionista, esa es una de las razones por las cuales el inversionista creía en nosotros. ¿Qué pasó el 2014? Tanto creían en nosotros que se sacaron a fines del 2014 una primera ventana para presentar iniciativas privadas cofinanciadas y a inicios, ¿no? A febrero del 2015, una segunda ventana. Entre estas dos ventanas se recibieron más de 212, o se recibieron 212 iniciativas privadas cofinanciadas. Esto que para cualquiera es una maravilla, porque uno no conoce, si uno ve el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Contra el déficit, no conocemos 2/3 partes de los proyectos, ¿no? Entonces, era una manera de conocer todos los proyectos que necesitábamos, era tener la vitrina llena para saber qué eliges mejor, ¿no? Esto que debió ser maravilloso, y esto es algo que con un poco de criterio se podía trabajar tranquilamente. Sin embargo, como ya el MEF que había comenzado a tener bastante injerencia desde el 2010, en realidad, en el 2010 se pasó de PCM al MEF, no por un tema técnico, sino porque simplemente no tenía tiempo en esa época, y ahí comenzamos también un poco a pensar, o sea, ya comenzamos ya no a pensar como antes, ¿no? Qué bueno que la inversión, o sea, uno luchaba por traer la inversión, ahora asumíamos que la inversión llega sola, ¿no? Entonces simplemente se pasó al MEF, ¿no? El MEF comenzó a tomar cada vez más control. Cuando vinieron estas iniciativas se desesperaron, porque no sabían qué hacer, era un tema de criterio, y el criterio no está en los procedimientos. Esto terminó con un cambio normativo, que fue el decreto legislativo 1224. Ahí sí cambió bastante, radicalmente, tanto el marco normativo como el marco institucional de las APPs, radicalmente. Y esto paralizó a las APPs, hay que decirlo. O sea, no es que, ojo, no quiero decir que sea malo, o sea, yo creo que es un proyecto que se hizo con muy buena voluntad, no es que sea malo, ha copiado los modelos del exterior, pero justamente ese es el problema. A la hora que lo aplicas acá, o sea, hay cosas que muchas veces son aplicar criterios o hacer cálculos muy simples, pero a la hora que lo pones dentro de uno de los requisitos, ya eso significa hacer un informe que te puede demorar un año en una cosa, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, paralizó y ahí vino la primera infección que tuvo. Por eso es que no salió nada del 2015, no salió nada del 2016. Al año siguiente intentaron hacer una primera modificación, fíjense, después de 24 años sin cambio, ya al año nomás ya estábamos cambiando, ¿no? Se sacó el decreto legislativo 1251. Sin embargo, esto no logró ningún resultado, en realidad ni siquiera puedo decir que haya sido mejor, ¿no? Siempre con buen criterio, pero siempre basándose en que el 1224 era el correcto. Y 2016 tampoco hubo APPs, cero. ¿Qué pasó? Para colmo de males, o sea, teníamos, se dan cuenta, nuestro Pachinko súper fuerte, hasta el 2014 pasó a estar en estado de coma, ¿no? Le vino un cáncer terminal de un momento a otro. 0, 0. 2015-2016. Para colmo, fines del 2016, estalla el escándalo de Lavajato. O sea, ojo, muchos creen que esto se paralizó por los temas de corrupción. No. Los temas de corrupción fueron posteriores, ya estaba paralizado. O sea, si ya de por sí estaba paralizado, ¿no? Con este cambio normativo, esto terminó, o sea, también fue otro golpe fuertísimo para las APPs. Injusto porque en realidad afectaba menos a las APPs que a las obras públicas, pero quien pagó pato es las APPs. En el 2018 sacaron un nuevo decreto legislativo que sí mejora parte de lo que había el 1251, ¿no? Pero sigue sobre la base del 1224, es decir, o sea, hechos, no es que esté malo, o sea, corrige parte, pero esto es lo que conocemos como el error incremental, ¿no? Partes de una base que no está bien, entonces el resultado termina sin mejorar significativamente, ¿no? Por eso es que solo ha estado saliendo un proyecto por año, ¿no? Y como si fuera poco, ¿no? Ya teníamos esos dos primeros golpes fuertísimos, este año nos viene
el famoso coronavirus, ¿no? Donde ya nos terminan de rematar, ¿no? Pero si yo aplico una vacuna para el coronavirus, no voy a salvar a las APPs del problema. ¿Por qué? Porque el problema ya viene desde mucho antes, ¿no? Yo tengo que aplicar esa triple vacuna contra el coronavirus, contra el efecto generado por los escándalos de corrupción y por el efecto por los cambios normativos, ¿no? Entonces tengo que atacar esos tres temas, si no, los resultados o no van a hacer nada o van a ser muy, muy, muy pequeños, entonces no vamos a solucionar los problemas en la práctica. Bien, ¿cómo aplicamos nuestra primera vacuna, ¿no? Anti-COVID? No es tan difícil en realidad. O en realidad, si nosotros analizamos nuestros contratos, tenemos un menú muy rico, muy, muy rico. El efecto que va a tener, o que ha tenido, o está teniendo, ¿no? El COVID, en cada concesión va a ser distinta. En algunos casos es porque no puedes tener tanta demanda, en otros casos es porque vas a tener mucho más costo. Cada caso se va a tener que analizar en particular. Para eso tenemos nosotros un menú sumamente variado y que se va a adaptar a cada caso, ¿no? Hay casos donde van a ser más light, ¿no? Y como son más light, se van a contentar con entraditas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro lindo menú, ¿qué tenemos? Tenemos dos finas entradas, ¿no? Que se llaman o el pago de servicio, que es especialidad para las cofinanciadas, o demandas garantizados, ¿no? El famoso IMAR, ¿no? Que es la especialidad para las autofinanciadas. En algunos casos esto va a depender obviamente de la temporalidad de cada cosa, ¿no? Me va a decir, oye, ahora no he podido dar mucho servicio, me ha bajado el ingreso. Ok, en las cofinanciadas normalmente casi todas están retribuidas por un pago por servicio. ¿Esto qué implica? Vas a tener, ya tienes garantizado, digamos, un pago tanto por operación y mantenimiento como por la inversión. Entonces, si se sigue cobrando eso, entonces el inversionista no se va a ver perjudicado. Ahora hay que ver cuál es la temporalidad, porque también el Estado dice, oye, tampoco te voy a mantener toda la época, ¿no? O sea, las dos partes pueden aplicar, ¿no? Pueden negociar esto. Normalmente, con esto podría estar solucionado, yo creo que una buena cantidad en otros casos, ¿no? Sobre todo en las autofinanciadas, normalmente siempre tienen algún tipo de ingreso mínimo anual garantizado. Es decir, si la demanda te baja tanto, entonces aplico, ¿no? El ingreso mínimo anual garantizado. Y esto también incluso se puede aplicar en varios casos donde el Estado te dice, oye, por si acaso, no cobres peaje como ya sucedió, ¿no? No, ahora, el problema es que te dice no cobres peaje y no puedes pedir compensación, eso sí no existe, ¿no? Pero se puede aplicar esto, se aplicó en el caso del terremoto de Pisco. En el terremoto de Pisco el Estado le dijo, ahí sí, en esa época con muy buen criterio, a diferencia de ahora, ¿no? Oye, señores concesionarios, no cobren el peaje, ¿por qué? Porque lo que se están movilizando son vehículos que están llevando ayuda, ¿no? Entonces no le cobres a nadie. Entonces ahí se activó el ingreso mínimo anual garantizado. Entonces cuando hay voluntad de partes, ojo, por eso que no tenemos que olvidar jamás ese back to the roots, el regresar a las raíces, ¿no? Cuando hay voluntad de diálogo entre las dos partes, cuando hay voluntad, cuando hay compromiso de sacar adelante las cosas, eso funciona sin ningún problema, ¿no? Ahora, esto no le va a solucionar los problemas a todos. Entonces va a quedar muy chiquito, ¿no? Para algunos casos. Entonces ya vamos a los platos de fondo. Como plato de fondo podemos seleccionar entre el equilibrio económico-financiero, que esto es ideal para cambios normativos, o fuerza mayor, ¿no? A lo que le gustan las emociones extraordinarias. ¿Cuándo aplico cada uno de ellos? Sí, el impacto sobre mi proyecto económico, obviamente, no sobre mi proyecto, se debe a alguna ley derivada de la pandemia. En ese caso, normalmente aplico equilibrio económico-financiero. Cada contrato va a tener sus propias cláusulas de equilibrio económico-financiero. En algunas, en la mayoría, normalmente hacen, o sea, no te dicen por cualquier variación, no, porque pueden ser muy pequeñas. Normalmente te ponen algún parámetro y algún plazo, por decir. En algunos casos, la mayoría te dicen, si la variación supera, por decir, del 10% al año en ingresos, costos o utilidad, entonces aplicas por un cambio normativo
Entonces aplica equilibrio económico-financiero. Ahí no hay necesidad de adendas, no hay necesidad de nada, simplemente hoy estoy aplicando una cláusula contractual, ¿no? Entonces, mientras haya diálogo y voluntad de partes, nuevamente, back to the roots, esto funciona sin ningún problema. No debería haber problema para nada. Si el impacto no es derivado de la ley, sino ya directamente de la pandemia, y hay que demostrarlo, ahí sí te podría aplicar, ¿no?, las cláusulas de fuerza mayor, ¿no? Un poquito más complicado. Bueno, con esto va a estar satisfecho la gran mayoría, pero algunos que todavía. Pero todavía tenemos más postres o salidas, ¿no? Por un lado tenemos la solución de controversias. La solución de controversias viene en distintos sabores, ¿no? Por un lado tenemos el trato directo, ¿no? Y por otro lado tenemos los arbitrajes, ¿no?, que puede ser o peritaje, ¿no? Dentro del trato directo, ¿no?, con los cuales podemos amenizar nuestro trato directo, como es el amigable componedor o la Junta de Resolución de Disputas, que hasta ahora no se usaban APP, pero se han puesto de moda a raíz de los PMOs, ¿no? Porque recién ahora le están dando un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, podemos aplicar eso. No llego a un acuerdo, entonces me voy a un arbitraje. También tengo para distintos precios, ¿no? Si tengo poca plata, con mi controversia muy baja, hago un arbitraje a nivel nacional, y si es mucha plata, si tengo mucha plata, me voy a un arbitraje internacional. Este puede ser también en distintos sabores, ¿no? Si es que puede ser de derecho, ¿no? O no. O ya en el caso extremo, porque ya esta pandemia me afectó de tal manera que ya no puedo salvarla, o aplicar la cláusula de caducidad. Entonces, si dan cuenta, no hay mucho que inventar, ¿eh? O sea, ya está inventado y está escrito. Lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros contratos, ¿no? Nuestros contratos tienen muchas cláusulas. Cada contrato va a tener su propia solución, ¿no? ¿Qué cláusula aplicar de acuerdo a las afectaciones que tengan, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Siempre bajo diálogo. Después, otro problema que se debería solucionar es, por ejemplo, que no es producto del COVID en realidad, sino muchas de las concesiones no pueden invertir porque el Estado o no hace las expropiaciones, o no da las licencias, o no libera las interferencias. Entonces, la solución ahí ideal es lo que conozco como la cadena de ajos. ¿Qué significa la cadena de ajos? Muy simple. El presidente le manda su ajo al ministro, el ministro le manda su ajo al viceministro, el viceministro le manda su ajo a los directores le mandan su ajo a los funcionarios a los ejecutores, pero sale. Exijo que salga. ¿Eso qué implica? Dos temas. Voluntad política, es decir, tiene que estar desde arriba. Cuando hay el grito desde arriba, todos comienzan a obedecer, porque si no, nadie funciona. Y a la vez, necesito buenos gestores, que se están yendo. Lamentablemente se están yendo. Entonces, con estas dos cosas solucionamos el problema COVID, Siria, ¿no? Ahora vamos un poquito más allá. ¿Qué hacemos, ¿no?, para estabilizarnos un poco de estos descontroles que han habido, ¿no?, a raíz, ¿no?, de la corrupción? Como sabemos, el escándalo de corrupción está ya en el Perú, al menos en diciembre del 2016, cuando Odebrecht acepta que pagó sobornos por 788 millones de dólares entre 12 países, entre los cuales se mencionaba al país. ¿Esto qué ha originado? En primer lugar, se genera una reacción adversa a todo lo que es inversionista, lo cual es malo, ¿no? O sea, nosotros tenemos la mala costumbre de generalizar todo, ¿no? Vemos algo malo o un caso malo y generalizamos a la gran totalidad, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Y eso complica mucho los temas, porque eso genera presiones en contra y demás. Contrariamente a lo que es la realidad, afectó más la imagen de las APP que las obras públicas. O sea, a pesar que las APP son, en realidad, no hay ni siquiera un funcionario que realmente esté mencionado entre los casos de corrupción directamente. O sea, indirectamente lo están acusando, pero directamente que un funcionario haya dicho, no, yo le pagaba uno de corrupción, digamos, uno de preinversión, no hay ni uno, que yo conozca al menos hasta la fecha, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es un proyecto también más grande. La imagen es, la corrupción ha atacado a las APPs, ¿no?, cuando en realidad es todo lo contrario, atacó mucho más a las obras públicas, ¿no? ¿Esto qué originó? Se multiplican los controles. Cuando se multiplican los controles, en realidad nada funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes tantos candados que nadie lo puede abrir. Uno de los grandes problemas, grandes, es que
dejó en evidencia que los sistemas de control que tenían Contraloría, que son, o sea, no es que sean malos, sino que son controles de proceso, ¿no? Entonces no detectaron estos casos de corrupción. Para nada, ¿no? El caso, por ejemplo, la Interoceánica tiene más de 15 años y tiene 1000 controles de auditoría, ¿no? Y en esos no han detectado ninguno de los que hoy en día sabemos que han recibido, ¿no?, plata por la corrupción, ¿no?, porque han sido delatados. No están. Más bien hay cientos de funcionarios a los cuales sí los están acusando de todo, ¿no? Puede ser a veces por errores o por nada, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Contraloría, dicho, uy, estoy quedando mal. ¿Qué he hecho? Pasó a Fiscalía todo lo que tenía. ¿Eso qué implica? Todas las desviaciones que habían encontrado, que ya en muchas están archivadas. Es más, o muchas incluso ya habían aplicado una sanción administrativa. Bueno, sabes que esto es algo menor, entonces te has equivocado, tienes una sanción administrativa de 2 días, 1 semana, 2 semanas. Ya, eso lo convirtió en un caso fiscal. O sea, salieron de control por completo. ¿Para qué? Para no quedar mal. Peor aún, en esta época donde le dieron la potestad sancionadora, comenzaron a hacer unas sanciones, pero totalmente desproporcionadas. Un caso típico fue, que fue muy conocido, fue el que hicieron a varios funcionarios por inversión, ¿no? Que en los estudios de la línea 2 del metro, o sea, de los asesores de la línea 2 del metro, ¿qué pasaba? Los especialistas en metro, obviamente no son nacionales porque no teníamos ningún metro en el Perú, o sea, obviamente no hay especialistas de metro en el Perú, ¿no?, sino que eran extranjeros, ¿no?, tenían sus títulos con todas sus colegiaturas y todo en sus países de origen, ¿no? Entonces tenían que validarlo acá en el Colegio de Ingenieros de Perú. Una que es un requisito totalmente absurdo, porque, ¿qué te van a decir? O sea, los de afuera son los que conocen metro, los que han hecho metro, ¿no? O sea, nadie acá iba a decirte, oye, tú sabes o no sabes. Pero bueno, A o B se olvidaron de, o sea, le dijeron que no tengo el Colegio de Ingenieros de Perú, para esto ya habían aprobado 3 avances o 2 o 3 informes, ¿no? Se dieron cuenta ellos mismos, los mismos funcionarios por inversión, le pusieron una penalidad al concesionario, corrigieron, y los informes que habían sido aprobados porque no tenía nada de malo, ¿no? Bueno, por esa soncera han inhabilitado hasta por 4 años a gente de altísimo nivel que demostró una honorabilidad y una eficiencia impresionante, ¿no? No se dejaron presionar por la corrupción, porque obviamente Odebrecht quería la línea 2 del metro. O sea, 4 años, algo que la misma Contraloría a través de su oficina de control interno había dicho que esto era para 1 o 2 personas y por 2 días, ¿no? 2 días de suspensión, lo pasó a 4 años y a más de 10 funcionarios. Una locura, realmente una locura. ¿Esto qué ha originado? Los funcionarios que ven, oye, saben, oye, estas personas son honestas, y no solo son honestas, son eficientes, son buenos, y los han castigado así. Entonces yo no tomo decisiones. Nadie toma decisiones, el resultado es que nadie toma una decisión. Y como nadie toma una decisión, no funciona, se paraliza. Eso tiene que corregirse. Eso es difícil, eso hay que corregirlo a lo largo de los años. Pero necesitamos, aunque sea una vacuna rapidita, ¿no? Una vacuna que normalmente no la recomendaría. ¿Por qué? Porque es solo temporal, ¿no? ¿En qué consiste? Hacer que participe Contraloría desde todos los diseños. Es decir, tiene que darle el OK a todo para que el funcionario pueda firmar con cierta tranquilidad, con relativa tranquilidad, ¿no? Entonces va a tener... Eso es malo, ¿por qué? También porque al final termina diseñándote alguien que no está preparado para el diseño, sino está preparado para el control, ¿no? Entonces eso normalmente ralentiza todo, ¿no? Es más lento, sí, pero entre estar parado y estar lento, prefiero estar lento, ¿no? Entonces, por ahí podemos superar un poco. La tercera vacuna es la que probablemente más va a doler, ¿no? Ni muchos no quieren aplicarla, ¿no? Es la que hace llorar a todo el mundo. Es la vacuna de refuerzo institucional y jurídico. Para entender esto, veamos qué es lo que pasó. Ya vimos los resultados a nivel número, ¿no? Era 24 veces, 9 veces a nivel proceso, o sea, todo se había caído.
¿Cómo era a nivel números? Para esto estoy usando el ranking que elabora el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, que es el conocido como el infrascopio. O sea, no he usado el World Economic Forum. ¿Por qué? Porque es muy general. El infrascopio tiene una ventaja. Te evalúa el entorno solo de APPs, o sea, específicamente APPs para medir. A nivel general, por si acaso, hemos pasado del 2014 de tercer puesto al segundo, ¿no? Que en realidad lo que ha pasado es que Brasil se ha caído, ¿no? Pero bueno, pero ese nivel general puede engañar porque los resultados nos están dando. ¿Qué es lo que ha cambiado en el Perú? Marco normativo y marco institucional. Veamos cómo es el marco normativo en este ranking. En el 2014, ¿cómo nos evaluó el BID? Teníamos el primer lugar, teníamos la mejor posición, éramos número 1 del ranking como el mejor marco normativo de todo Latinoamérica y el Caribe. De las 20 y tantas, 21 economías que están estudiadas en esto, ¿no? Teníamos el mejor, estábamos considerados como el mejor marco normativo del país. De hecho, muchos países nos han copiado, sobre todo en Centroamérica, muchos países. Bien, esto fue antes del cambio. ¿Qué pasó después del cambio? ¿Cómo estamos hoy día en el ranking del 2019? Nos hemos ido de bruces. De bruces. Estamos en el puesto 13. Sí, 13 de 2021. De ser el primero. Absurdamente. Países que nos copiaron, nuestro modelo pre, han subido un montón. Pues tenemos que ver, algo está fallando. No podemos seguir con los ojos tapados. Sobre todo, ahora no podemos esperar, porque la recesión que se nos viene va a ser muy fuerte, va a ser mundial. No sabemos qué tan fuerte, todavía nadie lo puede saber, porque es una crisis de oferta y de demanda y de todo el mundo. O sea, no hemos vivido todavía una crisis de esa magnitud. Todavía no se ha vivido. Y no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Bien. ¿Esto qué ha originado a nivel normativo? Principalmente hay un exceso de procedimientos. O sea, se ha burocratizado, ¿no? Demasiado. Ahí se repiten incluso, ¿no? Haz lo mismo desde la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4, en la fase... O sea, entonces, ¿para qué lo pides tantas veces si sabes que el primero no te sirve de nada porque el dato es nada, ¿no? Entonces, hay un exceso de burocracia. Pero para ese dato que no te sirve de nada, te has tirado 1 año o 3 años trabajando. Entonces, eso no funciona. Los procesos se han hecho eternos. Por ejemplo, desde las iniciativas privadas cofinanciadas, ¿no? En las iniciativas privadas cofinanciadas, que, como le dije, se presentaron entre el 2014 y 2015, solo en esas 2 ventanas, de las 212, hay 15 en evaluación, es decir, el 7%. Hasta ahora, a pesar que han pasado más de 5 años. Y solo una ha sido adjudicada, que fue la Petar de Titicaca el año pasado, después de más de 5 años. O sea, no puede ser, eso está mal. Es más, las iniciativas que ya estaban en proceso en esa época, entre el 2014 y 2015, que ya estaban en fase de transacción, que por ley no debían demorar más de un año y medio, porque así te lo pone la ley, no. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, si es que lo adjudican, cosa que dudo muchísimo, el 31 de julio de este año, habrá sido después de 5 años. La longitudinal de la sierra, una carretera en la cual tenemos muchísima experiencia. Si es que le evalúan el 30 de noviembre, como más o menos estiman, va a ser después de 6.8 años. Es una eternidad. Obra de cabecera. Si es que la adjudican en octubre del próximo año, va a ser después de 7.7 años. Nos vamos a quedar sin agua en Lima, esperando que hagan algo. Esto tiene que cambiar, por favor. No es cuestión de criticar, o sea, han hecho un buen trabajo, sí, pero hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Ingeniero, ¿Sí? Ingeniero, disculpe que lo moleste. Ya nos han sacado tarjeta roja para la primera etapa. Pasamos lo que falta a la segunda etapa, ¿le parece? O déjame terminarlo en 3 minutos, ¿no? Está bien, perfecto, claro que sí. Bien, bien. En marco institucional, ¿cómo estábamos? 2014 éramos el primero, ¿no? En el 2019 hemos pasado al 9º puesto. El marco institucional se vino abajo. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que retomar nuevamente la institucionalidad en función a la cadena de valor
¿no? Es decir, el proyecto, ¿quién lo selecciona? El sector. Los estudios, ¿quién los debe realizar? El sector, porque ellos son los especialistas, nadie más. No es Proinversión, no es el MEF, no es nadie más. Proinversión, porque eres el especialista en eso. La promoción, ¿quién lo va a hacer? Proinversión. La ejecución de inversiones lo tiene que hacer privado. La operación y mantenimiento, el privado. ¿No? La determinación de la viabilidad, ahí sí el MEF, ahí sí sagrado. Determinar la capacidad presupuestal o la capacidad de endeudamiento, ahí sí el MEF, eso es sagrado. ¿No? El control de la capacidad, Contraloría, como siempre. La supervisión y los aspectos regulatorios, lo que diga el regulador es sagrado. Las expropiaciones es el sector, ¿no? La administración contractual es el sector, ¿no? Y el control posterior, Contraloría. O sea, regresemos a lo que te dice cualquier libro de cadena de valor, ¿no? Entonces, con eso tendríamos solucionado. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? ¿No? Por esto es imprescindible reactivar la economía y las APPs han demostrado ser muy eficientes para este fin. En las concesiones que ya están otorgadas, en fase de operación y mantenimiento, hay que revisar tanto las opciones contractuales y obviamente siempre con un diálogo abierto. En las que están en construcción, obviamente siempre las partes contractuales, el diálogo abierto, pero sobre todo el compromiso de hacerlo, ¿no? Aplicar, ¿no?, la cadena de ajo. En las nuevas concesiones hay que volver a creer en la inversión, o sea, tenemos que cambiar la mentalidad. El compromiso tiene que estar desde el presidente, los ministros y todos. Tiene que haber voluntad política, si no, no sale absolutamente nada. Tenemos que retomar la autonomía, ¿no?, y el empoderamiento que tenía Proinversión, eso es básico, ¿no? Incluso el ente rector puede seguir siendo el MEF, ¿eh? Pero por lo menos debe darle autonomía total a Proinversión, por lo menos, ¿no? Proinversión, a través de su consejo directivo, sí debería liderar el sistema, ¿no? O debería tener el poder que tenía antes de instruir incluso a cada sector, ¿no? Hay que devolver la institucionalidad, ¿no? Obviamente, bueno, a Contraloría lo vamos a tener que hacer participar. Sobre todo, tenemos que preocuparnos en el costo de cuánto nos cuesta no hacer las cosas o no hacerlas en su debido tiempo, en lugar de, a veces creemos que nos ahorramos un 5% en el costo de hacer y perdemos hasta el 100% por demorarnos en hacer. Es más importante el costo de no hacer que el costo de hacer, ¿no? Entonces, tenemos mucho por cambiar, ¿no? Y bueno, ahí ya me quedo porque estamos sobre la